Hola, vamos a continuar con la creación de los moldes. En el primer vídeo pudieron ver la creación de la pieza delantera y espalda de un polo básico. Para recordar un poco, ese es el cuadro de medidas. Les comenté que íbamos a crear primero el molde por mitad para luego hacerle simetría. Entonces, luego de haber creado la pieza delantera, espalda, darle las costuras, vamos a continuar creando la pieza de manga. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestro molde base presionando la tecla inicio. Recuerden, en el primer vídeo les comenté, la tecla inicio es para visualizar la hoja completa y la tecla 8 para visualizar todas las hojas. ¿Correcto? Entonces, tecla 8 visualizamos todas las hojas de trabajo y con la tecla inicio visualizamos una sola hoja. Luego de haber hecho la delantera y la espalda, para crear el molde de la manga vamos a crearlo partiendo del mismo cuerpo del hombro y vamos a prolongar una línea. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a utilizar nuevas funciones. En F2, en la opción F2, vamos a ubicar la opción rotación 2 puntos, rotación de 2 puntos. Esta versión es 8, en la versión 7, que también estamos visualizando en paralelo, solo dice rotación 2 puntos. ¿Ok? Entonces, regresemos a nuestra hoja de trabajo. Luego que seleccionamos la opción rotación 2 puntos, vamos a hacer dos clics en el hombro. Primero en el punto que está cercano al escote, vamos a hacer un clic. Y el segundo clic lo hacemos en el punto que está hacia el hombro. Esto nos permite rotar la pieza de tal forma que la línea del hombro viene a ser la base de trabajo, el eje de trabajo. Si queremos regresar o retornar a como estaba anteriormente, con la misma opción, rotación 2 puntos, podemos hacer dos clics en la base del ruedo o faldón y nuevamente regresa a su sitio. ¿Ok? Nuevamente, F2, rotación de 2 puntos, hacemos un clic en el punto del escote del hombro y un segundo clic en el punto que está hacia el hombro o la sisa. Muy bien, una vez que ha rotado la pieza, vamos a ir a la opción F1, seleccionamos línea recta, en este caso aquí dice recta, en la versión 7, que también está en F1, dice L recta. ¿Ok? La diferencia es poco entre cada versión. Una vez que hemos seleccionado la opción de recta, vamos a crear una línea haciendo primero un clic en este punto y vamos a darle la medida. Regresemos a nuestro cuadro de medidas y veamos el punto número 6, que es largo de manga, tiene 22 centímetros de medida acabada. Muy bien, entonces con la opción línea recta hacemos un clic en este hombro, pasamos a la parte de TX y colocamos 22 centímetros, que es la medida que nos dan en nuestro cuadro de medidas. En Y colocamos 0 e inmediatamente se va a formar una línea de 22 centímetros, que es la medida que nos piden en nuestro cuadro de medidas. Voy a explicar un poco lo que acabo de hacer nuevamente. Tienen que utilizar este plano cartesiano y saber utilizarlo. Cuando les aparece un cuadro de medidas como el que acabamos de utilizar, voy a retornar. En muchas funciones, por ejemplo en esta que dice línea recta, va a aparecer un cuadro donde dice dx, dy y dl. ¿Qué significa dx? Distancia en el eje de las x, distancia
en el eje de las Y. Esto lo utilizamos según el plano cartesiano. Si colocamos en dx, va a ser una línea o una medida en el plano horizontal, como lo vemos aquí. Si es hacia la derecha, va a ser positivo, y si es hacia la izquierda, tenemos que colocarle signo negativo. Si utilizamos la distancia de las Y, que es el eje de la línea vertical, hacia arriba va a ser positivo y hacia abajo va a ser negativo. Entonces recuerden mucho este plano cartesiano porque lo vamos a utilizar mucho en creación de líneas, en modificaciones, en el escalado, sobre todo en el escalado también se va a utilizar mucho. Si recién están comenzando a utilizar el programa, les recomiendo dibujar este cuadro en un papel y colocarlo en una esquina de su pantalla de trabajo hasta que lo puedan memorizar y utilizar a la perfección. Porque en esto es la mayoría donde se equivocan o se demoran o ocurren equivocaciones cuando no está bien dirigido cuál es el eje de las Y y cuál es el eje de las X. ¿Ok? Bueno, retomemos nuestra hoja de trabajo. Entonces, según nuestro cuadro de medidas, el largo de manga es 22 centímetros. Como ya les mencioné, el eje de las X es en horizontal, que es justo hacia donde queremos que vaya, que es hacia la derecha. Entonces, si yo quiero que vaya hacia la derecha, es en X y es positivo. Colocamos en positivo 22 centímetros. En Y vamos a colocar 0. ¿Por qué 0? Porque no quiero que suba ni que baje esta línea, que se mantenga hacia la derecha sin subir ni bajar. Bajamos nuevamente la medida o hacemos un clic hacia afuera y inmediatamente se crea una línea de 22 centímetros. Ustedes dirán, ¿cómo sé o cómo tengo la certeza de que esta línea mida 22 centímetros? Bueno, les voy a enseñar dos formas. En la opción F8, que es esta columna de color amarillo, vamos a utilizar dos funciones. La primera es la que dice acá arriba, longitud, que para poder utilizarla debemos hacer un clic izquierdo al comienzo del segmento o la línea que queremos medir y otro clic en el punto o al final del segmento que queremos medir. Pero este último clic no lo debemos de soltar, debemos mantenerlo presionado. Al mantener presionado el mouse, el clic izquierdo, podemos observar aquí hacia arriba la medida exacta. Si nosotros no mantenemos presionado, simplemente no vamos a poder visualizar el cuadro. Como hay muchas personas que se nos dificulta esta forma de revisar medidas, también podemos utilizar la opción medida de longitud, que está un poco más abajo. Esta medida de longitud se utiliza de la siguiente manera, casi igual que la primera. Hacemos un clic en el primer punto del segmento que queremos medir y un segundo clic al finalizar el segmento. Y ven cómo medimos y a la vez se mantiene la medida sin necesidad de estar sujetando el mouse. Si por algún motivo, cuando hacemos un clic en el segmento, la medida se va hacia otra línea, otro segmento que nosotros no queremos medir, presionando la tecla de espacio, que es la que está aquí abajo, esta tecla larga, presionando esta tecla, podemos cambiar el sentido del segmento que vamos a medir. Acabo de presionar una vez, vuelvo a presionar otra vez y recién se va hacia el segmento que queremos medir. Entonces, les repito, si este no es el segmento que queremos medir y es el de arriba, entonces presionamos la tecla espacio y automáticamente vamos a ver que cambia
la forma de medir. ¿Ok? Bueno, de esta forma es que nosotros podemos revisar que él realmente tenga la medida que acabamos de colocar. Muy bien, voy a retroceder un paso con control Z, presionando la opción control y Z, podemos retroceder a alguna opción que acabamos de realizar. Muy bien, continuemos con nuestra creación de la manga. Ya hemos colocado largo de manga. Vamos a colocar la abertura de puño, que es la medida 7. La abertura de puño es 16 centímetros. Antes de continuar, en la versión 7 tenemos igual longitud y medida de longitud. Eso no varía entre las dos versiones, ¿correcto? Bueno, les decía que vamos a crear la abertura de puño, que es la medida 7, que tiene 16 centímetros. Regresamos a la opción F1, seleccionamos la opción recta, igual hacemos un clic en este primer punto y volvemos a utilizar este cuadro de medidas. En DX no voy a utilizar nada porque no quiero que se dibuje la línea ni hacia la derecha ni a la izquierda. Ponemos 0 y en DY recién colocamos la medida de la abertura de puño, que es 16 centímetros. Hacemos un clic hacia afuera e inmediatamente se crea la línea hacia arriba. Recordemos, en este momento del punto inicial lo he deslizado hacia arriba, que es en el eje de las Y, y en positivo para que se pueda crear esta línea. Lo repito, hago un clic en el punto de referencia, en distancia X pongo 0 y en distancia Y pongo la medida 16 y hago un clic hacia afuera y se crea el puño. Muy bien. Voy a hacer lupa presionando esta opción del centro. Deslizo mi mouse hacia un segmento para visualizar mucho mejor ese segmento y poder crear la cabeza de manga. Para crear nuestra cabeza de manga, primero debemos de saber cuánto es lo que mide nuestra sisa del cuerpo. Para ello retomamos la opción F8, seleccionamos medida de longitud, hacemos un clic en el punto de referencia y otro clic izquierdo en el punto final del hombro. Entonces, haciendo esto, podemos observar que la sisa mide 25.24 centímetros. Recordemos que estamos trabajando en centímetros. Vamos a crear nuestra cabeza de manga. Vamos a utilizar para esto la opción F1. Esta vez voy a utilizar la opción Bezier, que es la creación de una línea curva. Voy a hacer clic en este punto y presionando la opción Shift, el teclado Shift, repasemos, el teclado Shift es este de aquí, que está con la flecha hacia arriba, arriba de la tecla Control. Presionamos y mantenemos presionado esta tecla. Vamos a crear los puntos de curva. Voy a dibujar esta línea con 3 puntos de curva. Y para finalizar, un clic derecho de nuestro mouse. Clic derecho para finalizar. Recuerden, clic derecho para finalizar. Para visualizar nuestros puntos de curva que no los visualizamos, presiono la opción de aquí abajo que dice puntos de curva. PTS de curva, puntos de curva. Y así podemos visualizar los puntos rojos en color rojo de nuestros puntos de curva. Muy bien, vamos a medir este segmento. Regresamos a la
opción F8, seleccionamos medida de longitud. De igual forma hacemos un clic al comienzo del segmento en nuestro punto referencial y un segundo clic al finalizar el segmento. Bueno, ya sabemos que esta medida debe de llegar a la medida de nuestra sisa. Pasamos a la opción F3, que es modificar. Seleccionamos la opción modificar y vamos dibujando un poco mejor nuestra cabeza de manga. Muy bien. Acá se nos pasó un poco. Aquí tenemos 25.24 y 25.21. Si queremos llegar a la medida exacta, que son 4 décimas de milímetro, que es poquísimo, pero si queremos ser más exactos, podemos utilizar la opción alargar. Presionamos el primer punto del segmento, el último punto, y colocamos a la medida que queremos llevar 25.21, colocamos 25.24. Enter y automáticamente coloca la medida. Repito, ven dónde está este punto y aumentó la medida automáticamente de nuestra línea. Entonces, una vez que ya tenemos la medida de la sisa y la medida de la manga, de la cabeza de manga, de igual forma, entonces podemos dejar de utilizar y dejar de visualizarlos. Lo suprimimos en mismo F3, tenemos la opción supresión y eliminamos estas medidas para seguir trabajando. Vamos a completar la manga, F1, opción recta de línea y cerramos nuestra manga. Muy bien. Seleccionamos inicio, la tecla inicio, y aquí podemos ver que ya está creada nuestra manga completa. Voy a hacer lupa nuevamente seleccionando esta opción de aquí abajo, o con la tecla de aquí, que es enter, también colocamos lupa. Cualquiera de las dos formas podemos hacer lupa. Seleccionamos el segmento que queremos visualizar más amplio y nos vamos a la opción F4. De igual manera como cuando hicimos con los cuerpos delantero y espalda, seleccionamos la opción sin costura, eso es en la versión 8. En la versión 7 es extraer pieza. Versión 7 es extraer pieza. Versión 8 es la opción sin costura. Seleccionamos la manga, no se olviden de seleccionar línea completa, clic derecho, visualizamos todas las hojas e inmediatamente vemos que aquí está la manga extraída. Para retornar esta base a su eje principal, podemos nuevamente, como práctica, vamos a la opción F2, seleccionamos rotación 2 puntos y voy a hacer un clic primero en este punto al costado y otro clic en el punto del centro de nuestro cuerpo. Y aquí ven cómo nuevamente ha retornado nuestra base en vertical. Muy bien, voy a avanzar página. Avanzar página, recuerden que es con esta tecla, avanzar o retroceder página. Y voy a colocarle las costuras. F4, línea de costura. Recordemos que le habíamos colocado al cuerpo 1 centímetro en todo el contorno. Entonces, si le hemos colocado a la línea de sisa 1 centímetro, también a nuestra cabeza de manga tenemos que colocarle 1 centímetro. F4,
costura línea, hacemos clic en la línea, no en el punto, hacemos clic en la línea, va a aparecer una nueva ventana y colocamos uno en principio y uno en final. ¿Ven? Igual hacemos con el costado de la manga, colocamos uno en principio, uno en final, enter o clic hacia afuera. Esta es la mitad de nuestra manga. Vamos a colocarle la basta. Recordemos que la basta en el cuerpo, cuando le pusimos 3 centímetros. Lo mismo le colocamos a la basta de la manga. F4, costura línea, clic en la línea y vamos a colocarle 3 centímetros principio y 3 en final. Muy bien, aquí pueden ver que ya le colocamos las costuras en todo el contorno. Esta parte de aquí no, porque esta es la mitad que vamos a desdoblar. Antes de desdoblar la manga, aquí tenemos que hacerle una desviación hacia arriba de la costura para que al doblar no quede un espacio vacío. ¿Cómo hacemos esto? En la misma opción F4 vamos a visualizar con costura especial. En F7 lo tenemos de la misma forma, con costura especial. Al seleccionar esta opción, vamos a hacer un clic en la pestaña que está hacia arriba en la esquina derecha de esta opción y se va a abrir una nueva ventana en donde tenemos una variedad de opciones para los tipos de costura. Vamos a seleccionar simetría precedente y vamos a hacer un clic en esta esquina. No es la correcta, es la siguiente, simetría siguiente. Y ven cómo se crea una desviación hacia arriba de la costura para que al doblar pueda mantenerse toda la costura pareja hacia arriba y no quede un espacio sin poder hacer la costura. ¿Qué significa simetría siguiente? Si no se les hace familiar el término, podemos ir a configuración, quitamos la selección de icono texto y se va a poner en iconos esta opción que acabamos de seleccionar, que es simetría siguiente. ¿Qué significa simetría siguiente? Que al doblar podemos mantener la misma distancia de costura hacia arriba o hacia abajo de nuestra pieza o costura. ¿Ven? Esta es la opción que acabamos de seleccionar. Voy a hacer nuevamente un clic en icono texto y aquí están todas las opciones en texto que más adelante vamos a poder utilizarlas en varias funciones y tipos de molde. Cerramos esta ventana. Luego de haberle hecho esta desviación de costura, recién nos vamos a la opción F5, seleccionamos simetría 2 puntos, sim 2 PTS, simetría 2 puntos, esto es en Modaris B8. En Modaris B7, igual en F5, dice lomo 2 puntos. Eso es para recordar la diferencia entre la versión 7 y la versión 8. Una vez seleccionada esta opción, simetría 2 puntos, hacemos un clic en el eje de la manga, primero un clic aquí y otro clic al finalizar el segmento. Y vemos cómo se completa la manga y el molde ya está listo. Vamos a eliminar la manga que está por mitad, que ya no vamos a utilizar, haciendo clic en hoja, suprimir.
Hacemos clic en el molde que no vamos a utilizar y se elimina automáticamente. Muy bien, presionamos la tecla 8 y visualizamos las piezas delantero, espalda y manga. De igual manera, así como hemos creado nuestra pieza de manga, si el modelo que ustedes van a crear tiene pieza de cuello aparte, también vamos a medir el escote y crear una pieza de cuello. Si es que tiene collareta, no va a tener costura y simplemente se corta en cinta una tira larga para pasar con embudo y ahí no es necesario colocar molde. Muy bien. Para continuar con las demás opciones, vamos a crearle y colocar piquetes a las piezas. La opción piquete se encuentra en F2 en la primera opción, piquete. Estos piquetes son líneas de referencia para el operario o costurero pueda centrar bien o tener una guía de confección correcta. Siempre colocar un piquete en el centro de la manga que coincida con el centro de nuestro hombro. En este caso, como ya tiene un desnivel la manga, no es necesario colocar un piquete aquí, porque ya ese desnivel, esta bisectriz, ya indica que hacia este lado va el doblez de la manga. Si fuese una manga más recta, sí es necesario colocarle un piquete aquí. En este caso no es necesario. Vamos a visualizar nuestro siguiente molde, que es la espalda. Muchas veces es necesario hacerle un piquete en el centro de la espalda para que aquí puedan colocar la etiqueta o centrar al momento de unión de cuello. También es necesario hacerle piquete en los costados del ruedo que nos indique que hasta ahí hemos colocado la basta, porque esta está recta, no está con un desnivel como está la manga. Para que lo puedan orientar, en este momento no se visualiza el piquete, podemos utilizar la siguiente función, que es orientación de piquete, orientación. Hacemos un clic donde acabamos de colocar un piquete y ahí lo van a poder orientar hacia donde estamos trabajándolo, que en este caso es hacia el otro borde. ¿Cómo podemos visualizar los piquetes en este caso? Los visualizamos seleccionando la opción que está aquí abajo de nuestra pantalla, que dice parte recortada. Cuando colocamos parte recortada vamos a poder observar esta línea en cada extremo que acabamos de colocar piquete. Parte recortada nos muestra en color rojo todo el contorno del molde que va a salir en la impresión. Todo lo que visualizan en color rojo, incluyendo los piquetes, es lo que va a salir impreso en nuestro ploteo. La parte amarilla no se va a visualizar a menos que seleccionemos algunas opciones al momento de imprimir que se visualice. Caso contrario, en el caso de los tizados para producción, solo se visualiza la parte externa. Muy bien, retiramos esta opción y continuamos con el siguiente molde, que es la delantera. En la delantera no es necesario colocarle en el centro un piquete, solo es necesario colocarle en los costados. Igual F2, opción piquete, hacemos un clic en cada esquina, seleccionamos orientación, con un clic cogemos el piquete y con un segundo clic soltamos el piquete.
parte recortada, y ahí visualizamos los piquetes. Así finalizamos la creación de nuestros moldes. Para avanzar a la siguiente explicación, que es algo también muy básico y muy importante, es la creación de las tallas. En este cuadro de medidas me indican que la talla base es talla M. Todas estas medidas que acabamos de utilizar, largo del cuerpo, ancho de pecho, etcétera, son de una talla M, una talla medium. Entonces vamos a colocar esa indicación en nuestro molde. El primer paso para la configuración de tallas es seleccionar en la versión 8 la opción presentación y ubicamos la opción cartucho, que está del centro hacia abajo, y la seleccionamos. Una vez que seleccionamos esta opción, vemos cómo aparece una información en cuadrícula color amarillo en cada una de las hojas de trabajo o de los moldes. En la versión 7 dice visualizar cartucho. Esa es la diferencia de la versión 7. La versión 7 la opción es visualizar. En la versión 8 es presentación, pero en ambos casos es cartucho. Si no está seleccionado cartucho, no vamos a ver la cuadrícula en color amarillo. Si está seleccionado cartucho, vamos a ver la cuadrícula en color amarillo. Esta cuadrícula es informativa. Si colocamos lupa, seleccionando aquí, y vemos lo que dice la cuadrícula, vemos la raíz, el nombre, referencias, comentarios, etc. Todo esto lo podemos seleccionar y editar manualmente. Pero en este momento lo que vamos a aprender es a configurar nuestras tallas. Para esto nos vamos a la carátula principal, a nuestro cartucho, que es esta parte, y aquí vamos a configurar nuestras tallas a trabajar. Les repito, nuestra talla base es una talla medium, una talla M, y eso lo vamos a colocar aquí. Para la configuración de tallas, seleccionamos F7, la opción F7, que está en color amarillo, en color verde, y ubicamos la opción imp.tep, importar tallas. Una vez seleccionado importar tallas, hacemos un clic en el centro de nuestra carátula y se va a abrir una nueva ventana de trabajo. En esta ventana de trabajo yo ya tengo configurado varias tallas de trabajo, en donde la letra B me indica la base de todas las tallas que voy a seleccionar. Si selecciono esta carpeta, me indica que la talla base va a ser small o S, y también las siguientes tallas para escalado va a ser M, L y XL. Aquí tengo, por ejemplo, la base medium, que es lo que necesito en este momento, desde la small hasta la extra large o XL. Más adelante voy a enseñarles a configurar estas tallas, que es muy simple, haciendo clic derecho en el archivo, lo abrimos y en este caso esa es la configuración de las tallas para un cuadro alfanumérico. Muy bien, más adelante vamos a ver configuración de tallas. En este caso selecciono un archivo ya creado donde la talla base es medium
Lo abrimos e inmediatamente vemos que en color blanco siempre va a aparecer nuestra talla base. Presionamos la tecla 8 y podemos visualizar que todas nuestras hojas de trabajo o todos nuestros moldes ya tienen su cuadrícula amarilla, todas las tallas para trabajar. De esta forma es como le colocamos la talla a nuestro molde que acabamos de crear. Esta creación de tallas es indiferente, lo pueden crear al comienzo o al final de la creación del molde. Yo sugiero que lo configuren siempre al comienzo. En este momento lo he hecho después para que no sea muy tedioso la explicación. Muy bien, el siguiente paso, después de la creación de tallas, vamos a enseñarles a grabar el modelo que están trabajando. Para grabar un modelo, seleccionamos la opción Archivo y nos vamos hacia rutas de acceso, que está casi al final de este recuadro de opciones, y seleccionamos rutas de acceso. Se abre una nueva ventana y haciendo un solo clic en la primera barra de opciones, un solo clic, se va a abrir una ventana de búsqueda de carpeta. Aquí en esta ventana ustedes pueden seleccionar dónde van a grabar sus moldes. Pueden hacerlos en el escritorio, pueden hacerlo en descargas, pueden hacerlo en mis documentos. Es indiferente donde lo puedan grabar. En este caso yo ya tengo seleccionado una carpeta que es moldes bases, y una vez que seleccionen y pongan aceptar en la carpeta donde lo van a grabar, para copiar en los siguientes recuadros no es necesario hacer un clic en cada uno de estos segmentos. Simplemente con hacer un clic en esta opción donde tiene dos líneas verticales, automáticamente se copia hacia abajo la ruta que hemos seleccionado en la primera ventana. Muy bien, colocamos OK, ya seleccionamos la ruta de acceso donde queremos que se grabe. El siguiente paso es Archivo y Publicar. Nos va a aparecer una ventana que colocamos Continuar. Quiere decir, desea grabar nuevamente el archivo, continuar. Yo lo hago siempre dos veces, publicar, continuar. Y así ya lo grabé. La diferencia en la versión 7 es que no dice archivo, dice fichero. En fichero, de igual forma hacia abajo está rutas de acceso, y de igual manera hacen un clic en la primera opción, buscan su carpeta donde lo van a grabar, ponen aceptar, lo copian con las dos barras en vertical y ponen aceptar. Esa es la diferencia entre la versión 7 y la versión 8. Bueno, una vez grabado este modelo, para finalizar este segundo vídeo, vamos a enseñarles a crear una variante. ¿Qué cosa es una variante? Una variante es una carpeta donde vamos a ingresar cada uno de los moldes que hemos creado para poderlos exportar. ¿Para qué exportarlos? Para poder imprimirlos, lo exportamos para poder crear los tizados para corte o tizados para sacar consumo de tela. Si no creamos una variante, no podemos imprimir el molde que acabamos de crear. La creación de variantes está en la opción F8, aquí al finalizar, casi al finalizar
esta barra de opciones. Seleccionamos la opción variante con un clic izquierdo e inmediatamente vamos a visualizar una nueva ventana que aparece en nuestra esquina izquierda superior. Nombre de variante, yo siempre sugiero que tenga el mismo nombre de nuestro modelo que colocamos en el inicio del primer video. Por ejemplo, este modelo se llama modelo 1, entonces el nombre de la variante también voy a colocarle modelo 1 en mayúscula. Una vez que colocamos el nombre del modelo, presiono la tecla Enter y se abre una nueva ventana. Esta nueva ventana es la variante en color amarillo que acabamos de ver aquí. Yo puedo cerrarlo y puedo volverlo a abrir. ¿Cómo lo abro? Igual, haciendo un clic en variante y en vez de colocar nuevamente el modelo nuevo, hago un clic en esta carpeta amarilla y se abre la carpeta de variante que está aquí. Una vez creada esta carpeta de variante, minimizamos la ventana de la variante, seleccionamos la opción crear artículo pieza y hacemos un solo clic en cada una de las piezas. Hago un clic en la manga, un clic izquierdo, un clic izquierdo en la espalda y un clic izquierdo en el delantero. Al hacer un solo clic ya ingresé las piezas en la variante, queremos visualizarlo. Nuevamente, clic en variante, clic en la carpeta amarilla y se abre la ventana que acabamos de minimizar. En esta ventana podemos observar la pieza manga, la pieza espalda y la pieza delantera. En esta variante también podemos colocar la cantidad de piezas que va a ir para nuestro tizado, para corte o consumo de tela. En este caso, la pieza manga son 2 piezas, ¿no? Colocamos 2, la pieza espalda es 1 y la pieza delantera es 1. Más adelante voy a enseñarles cómo utilizar todas estas columnas. La columna de la letra S es pieza simple, la columna DH es doble horizontal y doble vertical. Por este momento es básico saber que en esta columna se colocan la cantidad de piezas, 2 mangas, una espalda y una delantera. Cerramos esta ventana y vamos a grabar, publicar. Podemos continuar y ya está grabado nuestro molde con nuestra variante. Así vamos a finalizar este segundo vídeo ya mostrándoles cómo crear la manga, colocarle costuras, configurando las tallas y creando nuestra variante. En el siguiente vídeo vamos a editar los nombres de las piezas y vamos a continuar con la progresión o escalado de tallas. Espero que les haya sido muy útil este vídeo. Recuerden que cualquier consulta a estos números telefónicos y hasta una siguiente ocasión. Muchas gracias.